Hoy es el primer domingo de febrero, ya se fue enero del 2013, rápido se va. Por eso la Biblia constantemente nos exhorta a que aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es el único recurso que no vuelve. El dinero viene y va, las relaciones vienen y van también, el tiempo nunca vuelve atrás. Y creo que hoy tiene que ver mucho con lo que voy a compartir. Hoy voy a compartir acerca de un tema que yo le titulé Viviendo con Fidelidad. Cada ratito me falla este asunto. Ahí está, viviendo con fidelidad. Creo yo que no es el qué estamos haciendo, sino el cómo lo estamos haciendo. Se han escrito libros, hay muchos pensamientos que enfatizan el asunto de las cosas que tenemos que hacer, pero a la luz de la palabra de Dios no es tanto el qué ni el cuánto, sino con qué actitud estamos tomando las cosas, con qué actitud tú enfrentas las circunstancias de la vida, con qué actitud tú te enfrentas ante una circunstancia de dificultad en tu matrimonio. No es el qué vas a hacer, porque probablemente tú puedes tener los mejores argumentos, los mejores consejos para que tu matrimonio sea mejor, pero si tú no tienes una correcta actitud o cómo estás implementando esas verdades, muy pocos resultados se va a tener. El problema de muchos de nosotros es que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos la actitud correcta para hacerlo. Es un ejemplo que a mí me encanta poner cuando se habla de la actitud, es el asunto de la aviación, por ejemplo. Cuando hay un avión que va a despegar, ¿verdad? El asunto es que puede tener todo la potencia necesaria, todo el poder, ¿verdad?, en sus motores para la velocidad que necesita para despegar, pero hay un término en aviación que se llama actitud de vuelo. Y esa actitud es cuando el avión va con toda su velocidad, con toda su potencia, y entonces el piloto ejerce un movimiento en los controles, de tal manera que el avión toma una actitud, la cual le va a permitir volar. No importa cuán potente sea el motor, no importa cuán fuerte el avión sea y cuán capaz sea para volar, si nunca pone esa actitud para poder despegar y volar, el avión nunca se va a despegar del suelo. Y lo mismo sucede en nuestra vida. No importa cuánto nosotros tengamos capacidades, dones, inteligencia, no importa cuántos consejos hayamos escuchado, no importa cuántas verdades nosotros hayamos implementado, si nosotros no cambiamos nuestra actitud, nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros hijos no van a despegar. Podemos ver nosotros, familias, hombres, mujeres, con muchas capacidades y decir, híjole, este matrimonio tiene todo para ganar, pero no tienen la actitud correcta. Tienen todo, tienen buen trabajo, tienen casa, empezaron con todo para ganar, pero no tuvieron la actitud necesaria para inclinarse o moverse de tal manera que su matrimonio despegara. Al contrario, se clavaron, ¿verdad? Así es que yo te animo hoy a que nuestra vida esté impactada por lo que hagamos bien, pero también con la mejor actitud. Para Dios es muy importante la actitud porque, por ejemplo, en una ocasión Dios confrontó al pueblo de Israel y siempre el pueblo de Israel ofrecía sacrificios y hacía derramamiento de sangre para agradar a Dios. Pero un reclamo que Dios le hace a ese pueblo, le dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no es tan importante cuántas vacas tú mates para agradarme. A mí lo que me interesa es cómo está tu corazón para conmigo. En el Nuevo Testamento, una de las declaraciones más preciosas, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, ¿verdad? Se encuentra en los sobres cuando entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, porque dice, cada uno dé como propuso en su corazón. No se trata de la cantidad, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque ¿qué dice? Dios ama al dador alegre. Mi pregunta es, si Dios ama al dador alegre, ¿quiere decir que no ama al que no da con alegría? Claro que no, claro que lo ama también. Así, con la misma intensidad que ama al que da con alegría, ama al que no da con tanta alegría. Lo que Dios quiere enfatizar en su palabra es que no es cuánto tú das, es con qué corazón tú le das al Señor. ¿Cuál es la actitud? Eso le pasó a la mujer viuda, ¿verdad? Que llegó al templo a entregar sus ofrendas, dice la Biblia, y que en ese tiempo entregó ahí en el alfolí 2 dracmas, que era la moneda más pequeña de aquel tiempo.
Es como si nosotros hoy, aquí en nuestra actualidad, entregáramos una ofrenda de 2 pennies. 2 pennies así para entregar al Señor. Y dice la palabra de Dios que Jesús alabó esa ofrenda. Delante de sus discípulos y delante de la gente dijo, ¿sabes qué? Esta mujer dio más que todos. Y tú puedes decir, ¿2 pennies? ¿Cómo? Pues yo doy cheques de 100, de 200. No, porque dio de todo lo que tenía y lo dio con todo su corazón. Para Dios no es tan importante el qué, sino el cómo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la preciosa oportunidad de poder contar contigo, de poder adorarte, poder cantarte y sobre todo poder pasar un buen tiempo con nuestra familia en ti, Señor. Nuestra oración en esta tarde, Señor, es que tú puedas hablarnos, que tu palabra sea tan eficaz el día de hoy, que saliendo de este lugar, Señor, no seamos los mismos, que nuestra vida pueda ser impactada por tus verdades y no solamente conocerlas y hacerlas, sino hacerlas con una buena actitud. Hoy queremos aprender más acerca de hombres que fueron fieles, Señor, y que pudieron ver la promesa cumplida en sus vidas. Así queremos que suceda en nuestra vida. No queremos suponer si algún día sucederá. Nos mantendremos fieles para que suceda, Señor. Y hoy te pido que tú me uses mi vida para poder transmitir tus verdades de una manera sencilla y digerible, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Yo titulé esta plática Viviendo con Fidelidad. Yo entiendo a través de la palabra de Dios que la fidelidad es la clave para las bendiciones por parte de Dios. Uno de los atributos de Dios para con nosotros, y que a mí me agrada mucho, es su fidelidad. Es que Dios no cambia. Gracias a Dios que Dios no cambia. Gracias a Dios que no hay conceptos en Él tales como que se levantó con el pie izquierdo o se levantó de malas, ¿verdad? Y de repente ya no nos ama como nos amaba ayer. Dios nos ama igualito. Desde el primer momento que fuimos concebidos en su corazón. La misma pasión que le llevó a Jesucristo a ir a la cruz es la misma pasión con la que te sigue amando a ti y a mí, no importando lo que tú hayamos hecho. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, incluso no importa cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios, Dios nos sigue amando con la misma intensidad. Me gusta pensar en el amor de Dios, pero más me gusta pensar en que ese amor está combinado con fidelidad. Porque si Dios nos amara, pero no estuviera anclada a la fidelidad que Dios tiene para con su palabra, pues muchos de nosotros estuviéramos en peligro, ¿verdad? Porque si Dios midiera su amor en base a nuestro comportamiento, en muchas ocasiones estuviéramos en una situación muy difícil, ¿verdad? Pero Dios es fiel, Dios no cambia, Dios dijo y Dios lo va a hacer. Él es, dice la palabra de Dios, Él fue, Él es y es el que vendrá. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Gracias a Dios, a mí me encanta pensar en la fidelidad de Dios. La palabra de Dios en el libro de Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Dios, dice, del Padre de las luces. Pero la segunda parte es la que más me gusta, dice, en el cual no hay variación. No es que a veces está bien o a veces está mal, no hay variación y ni sombra de mudanza. Esto es, ni siquiera su sombra cambia. Él es el mismo. Y ese atributo lo debemos y tenemos que aprender nosotros también. En un matrimonio es el factor fidelidad, es un factor determinante para que ese matrimonio es un matrimonio de éxito y de bendición. Pueden pasar muchas dificultades, incluso tú pudieras sentir que de repente pasaron los años y tú no amas a tu esposa con la misma intensidad con la que tú la amaste cuando recién te casaste. Puede suceder. Pero cuando tú eres fiel a eso, no importa que tú no ames a tu esposa como la amabas antes, no importa cuántas dificultades estén atravesando, no importa cuál sea el contexto en el que estás viviendo ahorita, tú hiciste una promesa. Y esa promesa es en la salud y en la enfermedad, en la escasez y en la abundancia. En todo momento yo voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. Eso dijimos la mayoría de nosotros en un altar delante de testigos y delante de Dios. Es verdad que los matrimonios pasamos por situaciones difíciles, pero lo único que va a mantener a flote ese barco es la fidelidad. Es mantenerte en lo que tú prometiste. En decir, ¿sabes qué? Llueve, truene o relampaguee, yo voy a estar contigo, no importa lo que suceda. Hoy hay tantas razones por las cuales separarse. Hay tantas razones por las cuales ya no continuar con la infidelidad. Y la infidelidad rompe todo propósito que Dios puede tener para tu vida.
A veces como que tenemos muy conceptualizado el asunto de la infidelidad y lo tenemos anclado al asunto del adulterio. No, es que él fue infiel, y siempre nos referimos a infiel al asunto de que se metió con otra mujer que no era suya, o viceversa, una mujer que se metió con otro hombre que no era suyo. Pero no solamente eso, la infidelidad tiene que ver con no estar comprometido con lo que tú dijiste y con lo que tú prometiste. Muchos matrimonios hoy se están separando por incompatibilidad de caracteres, por diferencias irreconciliables, por muchas otras razones, por las cuales anulan un compromiso que hicieron de por vida, no solamente delante de una sociedad, delante de las leyes, un compromiso que hicieron delante de Dios. La gente antes se casaba por el asunto de que iban a estar toda la vida, y quiero ser claro con lo que voy a decir, no estoy diciendo que esté bien. Pero, por ejemplo, los matrimonios anteriores, ¿verdad? Pasaban situaciones bien difíciles. El esposo era un borracho, un mujeriego y todo el asunto, pero la mujer ahí estaba. Por sus hijos, por lo que tú quieras, a lo mejor el marido ya no quiere saber nada de él, pero era fiel. Hoy por nada el asunto, no, pues mejor cada quien por su lado. Porque rompemos un compromiso. Ahora, no estoy diciendo que tengamos que aguantar, las mujeres no tengan que aguantar a hombres borrachos o golpeadores o todo el asunto, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que antes había un sentido ¿sí me explico? Así como pues aquí voy a estar. Mis palabras fueron hasta que la muerte nos separe. Hoy la gente se casa, como dice el dicho, poniéndose el guarache antes de espinarse, ¿verdad? Hacen contratos prenupciales, mira, si nos llegamos a divorciar, pues tú lo tuyo y lo mío no vamos a pelear por nada. O sea, oye, no, cuando tú te vas a casar es porque tienes conceptualizado que va a ser para siempre. La fidelidad consta en ser leales, en ser constantes, en el asunto de las promesas que nosotros hemos hecho. Dios es así. Quiero definirte una definición que encontré muy interesante acerca de fidelidad, muy diferente a la que había escuchado en muchas otras ocasiones. Dice así: la fidelidad es un atributo que implica lealtad, constancia y despojarse de caprichos arbitrarios. Di conmigo caprichos. ¿Has conocido gente caprichosa? ¿Sí? ¿Tú eres caprichoso? No, dice que no. Yo conozco gente, pero yo no. La fidelidad consta de ser leales, constantes en lo que estás haciendo y no ser movido por caprichos. No ser movido por arbitrariedades, ¿verdad? En las que se dicen, así soy, así pienso y mi gusto es. ¿Sí o no? Hay gente así, que no importa, no escucha razones, que no quiere, no importa la opinión de uno, de otro, de la esposa, de los hijos, de una persona externa. No. Esa es mi idea. Caprichos arbitrarios. Me di a la tarea de buscar qué significa capricho. Encontré algo bien interesante. Capricho se denomina capricho a una idea repentina. Di conmigo repentina. No analizada por la razón y que se trata de imponer sin escuchar argumentos. Impulsado por sus ideas sin importarle nada ni nadie más. Es una persona caprichosa. Una persona caprichosa te dijo, yo te voy a dar, ¿verdad? Yo te voy a pagar, te voy a comprar, y de repente, de buenas a primeras, una idea repentina se le ocurrió y dijo, no, siempre no. Y tú dices, oye, pero quedamos en algo, que no quedamos en que así le íbamos a hacer. Sí, pero ya no. Ideas repentinas, impulsos, son movidos por querer imponer sus ideas sin importar nada alrededor. Personas que no son ancladas a un sentido común. No quiere decir que tú pienses igual que los demás, no quiere decir que vas a estar de acuerdo en todas las ocasiones con tu esposa o con tu esposo, pero hay un sentido común, hay algo que te lleva, la fidelidad te lleva a encontrar un punto de equilibrio en una decisión. Un caprichoso dice, no, así es, y no lo vamos a comprar porque no. Y la mujer dice, oye, hijo, pero lo necesitamos eso, necesitamos una lavadora. No, ahorita no es urgente eso. Pero el capricho te lleva a polarizar. El sentido común te lleva a acuerdos. Ok, ¿sabes qué? Está bien. Yo no estoy tan de acuerdo contigo, pero vamos llegando a un punto en el que nos equilibremos y hagamos algo. El capricho
es el factor número 1 de los pleitos. El pensar que solamente tú y nadie más que tú tiene la razón es lo que va a llevar a que tu matrimonio, en tu relación de trabajo, con tu patrón, con tus amigos, con tus vecinos, vivas en pleito constante. La fidelidad consta de no ser movido por caprichos. La fidelidad consta de no ser movido por ideas repentinas. ¡Ay, se me ocurrió, verdad! Y vamos a hacerlo. Oye, espérate, hay un contexto que tenemos que analizar. Gente es movida a comprar por caprichos. ¿Conoces gente así? No, pues vamos a comprarla. No, pero no tenemos leche. Ahorita no es importante la leche. Hay que comprar la televisión. Y oye, espérate, hay que hacer un análisis. No, ahorita Dios proveerá. ¿Cuál Dios proveerá? Son dos caprichos los que nos mueven, ideas repentinas, impulsos que nos controlan. Analiza tantito tu vida. No es verdad que las dificultades que puede haber en un matrimonio son anclados al capricho. No son anclados a tus ideas repentinas, a ser obedientes a tus impulsos más que el contexto de tu vida. Tenemos que aprender a hacer a un lado de nuestra vida el capricho, a ser arbitrarios, porque eso es lo que va a romper. Gracias a Dios que Dios no es caprichoso, ¿verdad? Dios dijo que nos amó, que nos ama, y Él es constante en esa verdad. No tiene ideas repentinas de cambiar de opinión, no, Él nos ama. Él no es impulsado, ¿verdad?, por las circunstancias de la vida, no, Él dijo que nos ama, y Él es fiel a esa palabra. ¿Qué es lo que controla tu vida en este tiempo? ¿Qué es lo que te ha llevado a romper en ocasiones compromisos que tú has hecho con Dios, con tu familia, con tu trabajo? Una persona caprichosa siempre se va a ver envuelta en situaciones difíciles. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de la fidelidad y nos habla de muchos hombres que fueron fieles en la palabra de Dios. Pero yo quiero tomar un solo ejemplo en esta tarde. Y ese ejemplo es Caleb. Di conmigo Caleb. Caleb fue un hombre que nació en Egipto, israelita que nació en Egipto. Todos nosotros sabemos que después de José, y que José murió, se levantó un faraón que no conocía a José ni a su descendencia, y por 400 años el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto. Hacían trabajos pesados y eran sus esclavos. Y este hombre, Caleb, nació en esa condición. Nació en un pueblo que era esclavo de otro pueblo, alejado de todo el propósito de Dios, porque el propósito de Dios no era que el pueblo de Israel viviera en esclavitud. Esa es la historia de cada uno de nosotros. Todos nosotros en nuestra vida crecimos o nacimos separados de Dios. Nacimos en un contexto no planeado por Dios. Y llegó un día en el que nos topamos con Jesús, alguien nos platicó de Jesús y pudimos escuchar la verdad que Dios tenía y entonces pudimos darle un sentido a nuestra vida. Y es lo mismo que le pasó a Caleb. Caleb nació en un ambiente de esclavitud, pero luego Dios utilizó a Moisés para venir y traer libertad al pueblo de Israel. La historia dice que Caleb vio todos esos movimientos, nació en esclavitud, pero vio también cómo Dios obró de maneras milagrosas para el pueblo de Israel. Vio las 10 plagas que vinieron sobre Egipto para muestra del poder de Dios y para poderlos liberar. Vio cómo Dios utilizó a Moisés para sacarlos, vio cómo Dios abrió el mar rojo, ¿verdad? Y pudieron pasar en seco. Imagínate, solamente quiero que te pongas un momento en los zapatos de Caleb. Después de haber vivido toda su vida en esclavitud, de repente empieza a ver milagro tras milagro, manifestación tras manifestación de Dios impresionante, y de repente ve que el mar se abre, pasa por ese mar, y con el paso del tiempo ve cómo el maná viene sobre el cielo, ve cómo la piedra dio agua, vio cómo Dios utilizó a un pueblo, a un hombre, a Josué, para entrar a la tierra prometida. Este es Caleb. Nacido en esclavitud, pero llevado a la tierra prometida. Y ese es de este hombre que en esta tarde quiero que aprendamos. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 1, del versículo 35 en adelante. Ni un solo hombre, dijo Dios, ni un solo hombre de esta generación perversa verá la buena tierra que juré darle a sus antepasados. Solo la verá, ¿quién dice? Caleb, hijo de Jefone. A él y a sus descendientes les daré la tierra que han tocado sus pies, porque fue ¿qué?
Porque fue ¿qué? Grítamelo, ¿porque fue qué? Fue fiel al Señor. No es porque Caleb fuera el más trucha de todos, no es porque tenía las grandes capacidades. De hecho, antes de esta situación no se habla mucho de Caleb, aunque nosotros sabemos que fue un guerrero que conquistó la tierra que se le había prometido. Antes de eso no se habla mucho de Caleb. Probablemente era un hombre común y corriente de su momento. Pero fue capaz de ser fiel al Señor y por eso fue de los pocos, de los muchos millones, más de 2 millones de israelitas salieron de la tierra de Egipto y de esa generación casi 2,5 millones de personas murieron sin haber conocido la promesa. Caleb fue uno de ellos. Caleb fue de los pocos que salió de Egipto, de la esclavitud, vio todos los milagros de Dios, vio las calamidades que pasó, 40 años, y fue de los pocos que pudo entrar a la tierra prometida. Con esto te digo todo, ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, que fue el hombre que Dios utilizó para sacarlo. Pero hay una verdad impresionante aquí. Este pasaje fue precisamente después de que Dios mandó 12 espías a ver la tierra prometida. Ya habían salido de Egipto, ya habían pasado por casi casi todo el desierto. Y dice la Biblia que tomó un hombre de cada tribu y los mandó a ver la tierra prometida. Los mandó a espiar la tierra prometida, los envió a ver la ruta por donde iban a llegar a la tierra prometida. No los envió para ver si iban a poder. No los envió para ver qué había ya como impedimento para que pudieran crecer, para que pudieran obtener la tierra. Los envió a explorar la tierra. Y dice la Biblia que esos hombres regresaron con unos racimos de uva. No quiero que te imagines esto. Unos racimos de uva que tenían que cargarlos entre 2 personas. Los racimos de uva, pues cuando muchos son así. Pero esos hombres, era tan grande el racimo que entre 2 hombres tenían que venir cargando un racimo solamente de uva. Imagínate que si no era un pueblo que fluía leche y miel. Sí, es cierto, era un pueblo muy bendecido. Pero 10 de los 12 espías que fueron a ese lugar, 10 vieron cosas que frenaron el propósito que tenían para ellos. Dice la Biblia que vieron gigantes y que vieron cosas, y que por eso el pueblo se contaminó de una amargura, y ya estaban todos enojados, pero hubo un hombre que fue fiel y que pudo ver la promesa por parte de Dios. La fidelidad abrirá las ventanas de los cielos para contigo. Es la fidelidad la que te va a llevar a ver y a probar y a disfrutar de una tierra que fluye leche y miel en tu vida primeramente y después para con los tuyos. ¿Quieres que tu matrimonio esté rodeado de un lugar donde fluya leche y miel? Sé fiel al Señor. No importa las circunstancias, no importa cuán difícil se aparente el asunto, sé fiel. Este hombre, imagínate, pagó los platos rotos, aunque él era fiel, vivió en una generación que le fue infiel al Señor. Más de 2 millones de personas infieles a Dios, que renegaban cada momento de Dios. Cada momento que había oportunidad renegaban de Dios. Renegaron cuando salieron de Egipto, renegaron cuando tuvieron el maná, renegaron cuando no tenían agua, renegaron por todo de Dios. Y esa fue la generación que dice aquí, esa generación perversa no va a ver la tierra prometida, porque no fueron fieles. Hay 3 verdades a las que yo encontré en cuanto a la historia de Caleb. 3 cosas a las que Caleb fue fiel hasta la muerte, y por eso pudo ver la mano de Dios en su vida. Y creo que también si nosotros las aplicamos, vamos a poder ver una tierra que fluye leche y miel en nuestra vida. ¿Quieres saberlas? ¿Sí? Número 1. ¿A qué fue fiel Caleb? Número 1, fue fiel a la palabra de Dios. Di conmigo, fiel a la palabra de Dios. Es importante no solamente creer en Dios, es necesario creerle a Dios. Es necesario que nosotros demos un brinco. Yo creo que si nosotros saliéramos de este lugar a preguntar a cuánta gente se nos ponga enfrente si cree en Dios, mucha gente va a decir que sí cree en Dios. Pero la pregunta es, ¿le creen a Dios? ¿Rigen su vida por lo que Dios dice, por su palabra?
creen en lo que dice, aunque las circunstancias no aparenten ser lo que él dice. ¿Le creen a lo que Dios dice? ¿Eres fiel? ¿Eres leal? ¿Eres constante a la palabra del Señor? ¿O eres movido por caprichos repentinos, verdad? Este hombre le creyó a Dios. Cuando él estaba sumergido en la esclavitud en Egipto, escuchó de un hombre, Moisés, que vino y les dijo, los vamos a liberar. Y vamos a ir a una tierra de promesa para nosotros. Este hombre lo creyó con todo su corazón. No sabemos en qué circunstancias estaba, pero él lo creyó. Y avanzó por todo el desierto, avanzó por esos 40 años, creyéndole a Dios lo que había dicho. Tan es así que cuando ya llegaron a la tierra prometida, Josué es el que ahora está al mando del pueblo, y Caleb le dice esto. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a mí, y a ti y a mí en Cades Barnea. Por más de 40 años, repite después de mí, 40 años, por más de 40 años a este hombre no se le olvidó lo que Dios dijo de él. Probablemente a Josué se le había olvidado y no tendría por qué acordarse porque no era una promesa para él. Probablemente a todos los demás se le olvidó, pero por 40 años Caleb se acordó. Yo me imagino que todos los días miraba a su alrededor, miraba una generación, ¿verdad?, que estaba siendo infiel a Dios, que constantemente caía en idolatría, y este hombre recordaba, y el Señor me dijo que me iba a dar una tierra. Él me dijo que si yo era fiel, Él me iba a llevar a esa tierra que me prometió. Por 40 años. Fue fiel. Yo te quiero preguntar hoy, ¿cuánto tiempo has durado orando, pidiéndole al Señor por ciertas cosas? Y al no ver la respuesta, cuando tú quieres verla, tiras la toalla y dices, no, ¿Dios qué? ¿Dónde está Dios? 40 años. Y nunca se le olvidó la promesa que Él se le había dado. No digo que en todos aplique igual, no digo que tú tengas que esperar 40 años por lo que Dios te prometió o lo que tú estás esperando. Lo que quiero decir es que fue la historia de Caleb 40 años y él se mantuvo fiel a eso, ¿verdad? Todos los demás, obviamente, olvidaron lo que se les había prometido. ¿Qué fue lo que se le prometió? Fíjate el reclamo que él hizo después de este versículo, en el versículo 8. Mis compañeros de viaje, estos los espías que me acompañaron, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día, Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Yo te quiero decir algo, iglesia. Las promesas que Dios tiene para ti, tu fidelidad, no solamente se va a ver reflejada en que Dios va a conceder las bendiciones que Dios planeó para ti. Tus descendientes van a disfrutar tu fidelidad. A este hombre que fue fiel, Dios le dijo, por cuanto fuiste fiel, tú y toda tu descendencia va a disfrutar de la tierra, porque tú fuiste fiel. Mi pregunta es, ¿tú crees que de los descendientes de Caleb iba a haber gente infiel? Probablemente sí. Probablemente sí. No se habla de los descendientes de Caleb, pero por la fidelidad de un hombre, toda su descendencia disfrutó de una bendición. Un hombre fiel a la palabra de Dios, fiel a la promesa, echándole ganas en medio de una generación, ¿verdad? No muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Vivimos en una generación incrédula de Dios, incrédula obviamente de su palabra. Y nosotros no tenemos el permiso de mezclarnos, de mezclar lo que dice el mundo con lo que dice Dios. Cuando tú y yo le creemos al Señor, aunque el mundo se ponga de cabeza, Dios lo va a hacer.
Aunque tú veas que hay cosas que se están haciendo a tu alrededor, que leyes se están aprobando o 1000 cosas que estén sucediendo, dice la palabra de Dios, a tu lado van a caer 1000 y a tu otro lado van a caer 10,000, pero a ti no te va a llegar, siempre y cuando te mantienes fiel. Lo mencioné la semana pasada y te lo quiero volver a recordar. Tu matrimonio no tiene por qué ser de las estadísticas de ese tiempo. Tus hijos no tienen por qué ser parte de las estadísticas de drogadicción, de embarazos no deseados, de adolescentes, de problemas de sexualidad. No tienen por qué ser eso. Lo único que tienes que hacer es ser fiel a Dios. Deja de ser caprichoso, ¿verdad? Y creer que tus propias ideas son las correctas. Y dale una oportunidad a Dios. A mí me impresiona que somos más fáciles de creer a un filósofo o a un Charles Darwin, por ejemplo, ¿verdad? Que lo único que hizo fue generar una teoría, di conmigo teoría, no fue algo que comprobó, ¿verdad? Y eso es una verdad tan abrazable. ¿Por qué? Porque es algo que podemos ver. Es más difícil creer en Dios, el creador de todo lo que existe. No, es más fácil creerle a un Darwin, es más fácil creerle a un filósofo, a un pensador de este tiempo. ¿Quieres vivir en las promesas que Dios tiene para ti? Experimentarlas y no verlas como si algún día sucedieran. Sé fiel a la palabra de Dios. Lee tu Biblia todos los días. Cuanta oportunidad tengas, no faltes a la iglesia, e intégrate a un grupo de matrimonios, intégrate en un grupo de mujeres. Cuanta oportunidad tengas, exponte a la palabra de Dios para que tú puedas, y para que esa verdad no sé. ¿Cómo le hizo Caleb para haber recordado 40 años, algo que se le prometió mucho antes? Lo único que puedo pensar es que todos los días la recordaba. Todos los días la recordaba. Dios me dijo, Dios me dijo. Y cuando llegó el momento, dijo, espérate, acuérdate lo que Dios dijo de mí. Él me dijo que me iba a dar porque yo fui fiel. Y hasta este tiempo he sido fiel. ¿Podríamos hacerle ese mismo reclamo a Dios hoy en día? Poderle decir, Señor, acuérdate, yo me he mantenido fiel. Yo he sido constante en tu palabra. Podríamos decirle, reclamarle, hey, dame mi promesa. Porque yo fui fiel. A lo mejor muchos de nosotros nos costaría trabajo, ¿verdad? Porque sabemos que en áreas no hemos sido tan fieles y hemos sido más movidos por nuestros impulsos o por nuestros caprichos, ¿verdad? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Bueno, voy al segundo punto. Caleb fue fiel al proyecto de Dios. Yo te quiero decir, iglesia, que Dios tiene un proyecto para ti. Dios tiene un proyecto para ti. Muy diferente que el de cualquier otro. Desde que tú fuiste concebido, primero en el corazón de Dios y después en el vientre de tu madre, dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, yo te di un nombre, dice, y te di un propósito, te di por profeta de las naciones. Tú no eres obra de la casualidad. Tú no eres un accidente. Tú eres un deseo de Dios en su corazón. Y Dios tiene un proyecto para ti. Dios tiene un proyecto para tu familia. Dios tiene un proyecto para tu matrimonio. Dios tenía un proyecto para el pueblo de Israel. Y no fue un as de la manga que se le ocurrió, ¿verdad? Una vez que sacó el pueblo de Egipto y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? No, pues lo voy a mandar a una tierra prometida. No, esa tierra prometida fue algo que se le prometió a Abraham. Más de 600 años antes. Acuérdate la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Una tierra que fluye leche y miel. Dios estaba hablando de la tierra prometida. Dios estaba hablando de Canaán, de la tierra en la que después Caleb entró. Dios no tenía un as bajo la manga diciendo, pues ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Ahora ya nació pues ¿qué hago con él? ¿Le voy a dar un propósito? No, Dios tiene todo planeado. Dios tiene un proyecto para tu vida. Cuando tú y yo entendemos eso, vamos a vivir con propósito en nuestra vida. No vamos a ser movidos por decisiones repentinas. No vamos a ser movidos por situaciones que, ¿qué hago ahora? No, pues lo que me venga en la mano lo agarro. Ahí lo que me depara el destino. No es así. Tú tienes un proyecto y Dios tiene un proyecto para tu vida. Mi pregunta es, ¿estás avanzando hacia ese proyecto?
A este hombre se le prometió una tierra, y no solamente a él, a una nación. Y cuando llegó el punto, ¿verdad?, de confrontarlo, fíjate lo que Caleb le habló al pueblo cuando escuchó a esos 10 profetas que nomás vinieron a regarla, ¿verdad? Que Dios no les pidió que fueran a ver si podían, pero vinieron y contaminaron a un pueblo con su negatividad. Fíjate lo que les dice Caleb. Dice, Caleb hizo callar al pueblo ante Dios. Imagínate. Estos hombres estaban hablando de 1000 cosas, ¿verdad? Vamos a ver de qué estaban hablando. Dice así, Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. ¿Cuáles son tus declaraciones ante las circunstancias difíciles de tu vida? Es más fácil huir en ocasiones. Es más fácil decir, contigo no se puede. Este hombre dijo, estoy seguro que podemos. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Mentirosos. ¿Eso no era verdad? Pero ante el temor de las circunstancias, siempre tendemos a exagerar. ¿Sí o no? Estos hombres dijeron, la tierra se traga a sus habitantes, ¿verdad? De repente estábamos ahí y se abrió la tierra y se tragó. Mentira, eso no había sucedido. Pero esos hombres dijeron, ahí se tragan a sus habitantes. Y los hombres que ahí vivimos son enormes. Eso no era mentira. Sí había hombres, tan es así, ¿verdad? Como el filisteo, había hombres de tamaño grande. Pero fíjate cómo exageraron esta situación. Comparados con ellos parecíamos langostas, entiéndase, grillos. Eso es mentira. O sea, por más alto que esté un camarada, tú nunca vas a estar como un grillo para con él, ¿verdad? ¿Sí o no? Probablemente sí, como Goliat, como los hermanos de Goliat, los anaquitas que dice aquí, eran hombres que sí medían cerca de los 3 metros. Pero no quiere decir que estábamos como langostas. Y ellos así nos miraban a nosotros. Me llama la atención cómo Caleb se molestó y hizo callar a un pueblo, 2 millones de personas. ¡Cállense todos! ¡Sí podemos hacerlo! Estoy seguro, no porque por sus capacidades, porque Dios lo dijo. No fuimos a ver si podíamos, sino porque podemos, vamos a ir. Eso es fidelidad a un proyecto que Dios tenía para él y para su familia y para su nación. Es muy fácil abandonar el proyecto, iglesia. Es muy fácil abandonar el proyecto de tu matrimonio por una situación. Es muy fácil decir, esto ya no tiene remedio, cuando la verdad de las cosas es que Dios tiene un proyecto perfecto para ti. Les recomiendo que pongan en vibrador su teléfono. Digo, para que no se sientan, no saben nada. ¿Qué estaba diciendo? Dios tiene un proyecto para nuestra vida. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios tiene un proyecto para ti y para mí. Cuando tú y yo aprendemos que nuestra vida no es un volado al aire a ver qué nos depara el destino, nosotros vamos a tomar las decisiones que vayan en pos de ese proyecto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay gente que vive al día. Por ejemplo, si tú no tienes un proyecto en tu matrimonio, si no tienes un deseo hacia dónde llegar, va a ser muy difícil, porque cualquier cosa que venga, si no tienes un proyecto, lo vas a agarrar. Cuando tú no tienes un proyecto económico, por ejemplo, ¿verdad? Donde dices, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo te ves pensado de aquí a 10 años? Pues a lo mejor con tu casa bien bonita, a lo mejor con un ahorro para tu retiro, a lo mejor has ahorrado para que tus hijos vayan a la universidad, no sé, lo que tú hayas proyectado. Pero hay gente que ni proyecto semanal tiene. Como va saliendo, ¿verdad? Los gastos se lo van gastando, se lo van pagando, y ahí Dios proveerá, ahí Dios nos mantendrá. No, hay un proyecto que tú tienes que continuar. Y hay gente que vive así al día, ¿verdad? Como llega el dinero se lo gasta. Y a la buena de Dios, ¿verdad? Como decimos por ahí. A ver qué nos depara el destino. Necesitamos hacer un proyecto de nuestra economía, en nuestra vida. ¿Cómo tú ves a tus hijos en 10 años?
Probablemente hoy tus hijos están pequeños, ¿verdad? Y las gracias y todo pero nunca has pensado que va a llegar un punto en el que va a ser adolescente, en el que te va a contestar en ocasiones, ¿verdad? Como tú no quieres que te conteste. ¿Cómo has proyectado esa etapa de tu vida? ¿Qué le vas a decir cuando llegue tu hijo, verdad? A cierta edad y te diga, ya me quiero ir de la casa. Ay, comadre, ¿qué hago? Se quiere ir de la casa, ¿verdad? Oye, compadre, oye, pastor, ay, amigo. Cuando tú tienes un proyecto, tú te encargas desde pequeño a enseñarle valores, a enseñarle circunstancias, y no andas tomando decisiones repentinas, impulsos, pues váyase, pues a ver cómo no, tú tienes un proyecto. Y en base a eso, tú avanzas. Dios tiene un proyecto para ti. El libro de Jeremías me encanta, apúntalo, no lo tengo aquí, Jeremías 29:11, memorízate ese versículo. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, Dios dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Dios no se va a sacar haces bajo la manga para ver cómo te va a bendecir. Dios ya tiene planeada tu vida. Ahora tú tienes que ver cuáles son esos planes. ¿Sabes dónde vas a encontrar esos planes? En su palabra. Es en su palabra donde tú vas a encontrar esos planes. Mi pregunta es, ¿cómo vas a llegar a la meta si no sabes cuáles son esos planes? Es como un arquitecto que tiene un plano, ¿verdad? Y quiere construir. De repente ahí están los planos, medidas, materiales, proporciones y todo el asunto. Y dice, ya me lo aprendí, yo lo voy a hacer. Y ya que lo construye te das cuenta que pues, no era como lo habían proyectado, ¿verdad? Hay un plan, hay un proyecto para tu vida. Búscalo y sé fiel a ese proyecto. Dios quiere darte bendición. Dios quiere darte mucho más de lo que tú y yo pudiéramos imaginar o pensar, pero tenemos que ser fieles a ese proyecto. Pablo pensaba así. Dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Un proyecto de vida. Di conmigo, proyecto de vida. Este hombre dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que sigo avanzando para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí, un proyecto, un plan. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Olvidando lo que queda atrás. Qué difícil es para el ser humano ese olvidando lo que queda atrás. Pero la única manera en la que tú puedes alcanzar la meta que tienes por delante de Dios no es que Dios pensó en ti después de que naciste. Tú naciste primero en el corazón de Dios y Dios soñó contigo. Y tú tienes que buscar esos planes para encontrar tu verdadera identidad. Jesucristo no fue un as bajo la manga. La muerte de Jesucristo no fue algo que Dios dijo, ¿ahora qué hago? El mundo está sumergido en pecado. Pues ve tú, Jesús, a ver, muere ahí, a ver qué onda. No, fue un plan desde el principio de la creación. Y le duró más de 3,000 años, más de 6,000 años concretarlo. No son ideas repentinas, no son caprichos arbitrarios, es un proyecto y tú avanzas hacia ese proyecto. ¿Cómo ves tu matrimonio en 10 años? En 5 años. ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo ves tu economía? ¿Cómo ves tu iglesia? Hay gente a la que Dios le ha dado dones y talentos, ¿verdad? Para poder servir. Y se pueden pasar el tiempo sin haberlos explotado, ¿verdad? Así que te animo a que no sea tu caso. Último punto porque se me está yendo el tiempo. Dice así, Caleb fue fiel a la autoridad puesta por Dios. En ese momento la autoridad era Moisés. Cuando se le dio la promesa, Moisés fue la autoridad. Ahora, Moisés no era perfecto.
Moisés cometió errores. Pero la historia dice que Caleb siempre se mantuvo fiel a su autoridad. Después de que Dios utiliza a Moisés para darle la promesa a Caleb y le dice, tú vas a ser solo tú, fíjate, a través de Moisés le dijo, solo tú vas a entrar a la tierra prometida. Bien, Caleb pudo haber dicho, pues ahora yo soy el bueno, ¿verdad? Si ni siquiera Moisés iba a entrar, ahora yo soy el bueno. Y no fue así. Caleb se mantuvo fiel. Cuando Dios hace la transición, después de que Moisés se revela, ¿verdad? Y Dios le dice, tú no vas a entrar a la tierra prometida, y Moisés muere, lo más lógico después de lo que Dios había hablado era que él fuera al frente, ¿no? Sin embargo, Dios puso a Josué. Y él se mantuvo fiel a ese cambio. Nosotros podemos decir, pues le tocaba a Caleb. Pues sí, pero no eran los planes de Dios. Es muy fácil sujetarnos a Dios, iglesia. En ocasiones, es muy fácil sujetarnos a Dios, a quien no podemos ver, y a quien tenemos catalogado como perfecto, santo, y sabemos que de alguna forma sujetarnos a una persona así, pues es garantía. Pero entonces se vuelve un poquito difícil para sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque no son tan perfectos. Más bien, porque no son perfectos. Y eso nos lleva a juzgar. ¿Cómo me voy a sujetar a este? Si es así, si es así, si es acá, si es allá. Cuando tú te rebelas ante la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, te estás rebelando contra Dios. Cuando tú reniegas de la policía de esta ciudad o de esta localidad, de quien tú estás renegando es de Dios. Si tú reniegas de los gobernantes, aunque traigamos cocido ahorita Enrique Peña Nieto en México, es una autoridad que Dios puso, y cuando tú te rebelas a esa autoridad, te rebelas contra Dios. Si nosotros podemos decir, no, que Obama, o que esto y que el otro, si tú no te sujetas, en realidad, a quien tú te estás revelando es a Dios. Cuando tú no entiendes ese concepto, vas a buscar otra persona a quien tú sujetarte. Fíjate lo que sucedió en esta situación, números 14. ¿Están aburridos? ¿No? ¿Están tranquilos? Es que ya se me está yendo el tiempo, pero vamos rápido. Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar. Después de todo lo que le habían dicho, que había gigantes y que la tierra se tragaba a sus habitantes y que eran como grillos delante de ellos, toda la comunidad se puso a gritar y a llorar. En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Qué tal? ¿Cómo quisiéramos haber muerto allá esclavos? Más nos valdría morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en el botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? ¿Sabes qué? Cuando tú no ves las circunstancias a tu favor en este momento y no es tan prometedor el futuro para ti, es muy fácil decir, no, pues acá todo nos ha funcionado. Aquí estamos bien. Cuando nosotros no ambicionamos o no somos fieles a lo que Dios prometió, va a ser muy fácil volver. Y empezar a hacer declaraciones tales como, es que antes me iba mejor. Antes de ser cristiano todo estaba bien. Y eso es una mentira del diablo. Eso no puede ser. Una vez que tú no conoces a Dios, salvo que tú seas rebelde y que no seas fiel, no puede ser que te vaya peor que antes. No puede ser. Te digo porque yo lo he vivido. Te digo porque muchos de nosotros lo hemos experimentado. No hay peor declaración que pudiéramos hacer. Es que antes de darle mi vida a Dios, yo estaba más tranquilo. No es cierto. La verdad es que no has sido fiel al proyecto de Dios para tu vida. Y no has sido constante. Esos hombres decían, ay, nos van a matar, ¿verdad? Y van a agarrar a nuestras mujeres y nos van a hacer esclavos. Y estaban suponiendo algo que les podía pasar. Y dicen, fíjate lo que terminan diciendo. A unos a otros se decían, escojamos a un cabecilla que nos lleve a Egipto. O sea, Moisés, nada que ver. Vamos a agarrar a otro que nos lleve de vuelta, ¿verdad? Allá donde estábamos. Porque es mejor estar en esclavitud. Allá por lo menos teníamos carnita, decían. ¿Qué mentalidad tan reprobada es esa? Se rebelaron contra la autoridad que Dios había puesto.
No quiere decir que Moisés fuera perfecto, ni los dirigentes de aquel tiempo, pero al final de cuentas Dios los puso. Hebreos habla en el contexto de la iglesia, este pasaje, Hebreos 13:17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. El autor de los Hebreos hace referencia a las autoridades de la iglesia. En este caso, los pastores o los dirigentes. Yo soy el pastor de esta congregación. Y a mí no me molesta que me digan Richie o Ricardo, ¿verdad? A mí me gusta que haya esa familiaridad. Pero yo espero que nunca se te olvide que yo soy tu pastor también. Que Dios me ha puesto como una autoridad sobre tu vida. Que Dios me ha puesto como alguien que te puede ayudar a guiar a poder tener una relación con Dios. Yo soy tu pastor. Y me cuesta en ocasiones hasta a mí creérmela, ¿eh? Porque yo puedo ver gente entre ustedes capaces, con más experiencia de vida que yo. Pero hoy por hoy, Dios me ha puesto en este lugar. Y yo me tengo que creer que soy tu pastor, pero tú también me tienes que creerle a Dios que yo soy tu pastor, ¿verdad? Aunque me veas así con todas mis imperfecciones y pelos parados, ¿qué? Y o sea, tú puedes decir mil cosas, pero al final de cuentas, soy el pastor, ¿verdad? No digo que soy perfecto, pero soy el pastor. ¿Sí? Ahora, no solamente yo, hay líderes aquí en la iglesia, hay líderes aquí en la congregación, que tú pudieras verlos y decir, ¿qué? Pues hoy por hoy es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Probablemente no hacen las cosas o no hacemos las cosas como todos lo pensarían, pero créeme, nos esforzamos con todo el corazón para poder poner una plataforma en la que tú puedas venir, escuchar la palabra de Dios, darte todos los recursos para que tú puedas salir victorioso en cada circunstancia. Yo me preparo con tiempo, oro al Señor, le digo, Dios, háblame, ayúdame a aclarar mis ideas, para que cada vez que yo comparta tu iglesia, darles esos verdes pastos, ese alimento que realmente nutra su corazón. Yo espero que así sea, y el día que no sea, ¿verdad? Tú tienes todo el permiso para decirme, hoy predicaste un churro, ¿verdad? No vuelvo a venir a esta iglesia, ¿verdad? No, el asunto es que si vamos a echarle ganas, somos una comunidad. Y tenemos que aprender que dentro de la comunidad hay una, por así decirlo, una jerarquía, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, no solamente de esto, la Biblia habla acerca de las autoridades públicas. Fíjate lo que dice Romanos 13 también, del 1 al 3. Todos deben someterse a las autoridades públicas. ¿Qué es esto? No solamente estamos hablando de nuestros gobernantes políticos, estamos hablando de toda autoridad que esté sobre ti. Hijos, Dios está hablando acerca de tus padres. Probablemente tus padres no son perfectos, pero es la autoridad que Dios puso delante de ti. Hombre, mujer, Dios está hablando acerca de tu autoridad en tu trabajo, de tu patrón, de tu patrona. Aunque no haga las cosas como tú crees, aunque tú creas que es un incompetente, es la autoridad que Dios puso delante de ti. Estoy hablando acerca de las corporaciones de policías, aunque nosotros pensemos que son corruptas o lo que tú quieras o gustes o mandes, es la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Te voy a decir por qué. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Una de las cosas más interesantes en la vida es que si nosotros no nos podemos, el libro de Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a tu prójimo, a quien tú ves, y puedes decir que a Dios lo amas a quien no lo ves? Tú demuestras el amor a Dios, ¿cómo? Amando a tu prójimo. No puedes decir, no, yo no amo a mi prójimo, pero amo a Dios. Eso no se puede. La palabra de Dios dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes decir, sí Señor, contigo todo, con los demás no quiero saber nada. Dios no funciona así. Eso es como decir, no Dios, yo contigo, pero la iglesia no quiero saber nada. Me cae gorda la iglesia. Eso es como si tú llegaras conmigo y me dijeras, Richie, tú eres bien buena onda, me caes muy bien, tú, ¿verdad? Contigo todo, bien camaradas de acá. Pero con tu esposa no quiero saber nada, me cae gorda. Y yo le voy a decir, oye, pues, si no quieres nada con mi esposa,
no quieres nada conmigo, porque es mi esposa. Y ella es uno conmigo. Y si tú crees que es sangrona ella, soy sangrón yo también, porque yo la amo así como es. Si tú te metes con mi esposa, te metes conmigo. Aunque ella se haya equivocado, aunque ella, tú no tienes derecho a faltarle el respeto a mi esposa, porque es mi esposa. Y si te metes con ella, te metes conmigo. Así es Dios también. Dios puede decir, bueno, tú y yo, bien, ¿verdad? Para tu iglesia no quiero saber, no. ¿Me quieres a mí? ¿Me quieres con todo el paquete? Lo mismo, Dios quiere que nosotros aprendamos no solamente a amar a Dios, sino a nuestro prójimo. Es la mejor manera en la que nosotros podemos demostrar el amor a Dios. Y lo mismo aplica en la sujeción. Yo me sujeto a Dios, pero a no quiero saber nada. No funciona así. Dios puso autoridades públicas y eclesiásticas, y si tú te rebelas a las autoridades públicas o eclesiásticas, contra Dios te estás rebelando. Por lo menos es lo que yo entiendo en este pasaje. Y no puede funcionar. Caleb entendió esta verdad. Caleb entendió este punto. Y dijo, Dios utilizó a Moisés para bendecirme a mí. Yo me mantendré fiel a esa situación. Cierra tus ojos por un momento. Voy a invitar a los muchachos de la alabanza si me pueden acompañar. Hay un punto en el que yo quisiera que tú meditaras más que en cualquier otro. Los tres son importantes. La palabra de Dios, la sujeción o ser fieles al hombre de Dios, a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Pero más aún creo que Dios nos quiere hablar en esta tarde acerca del proyecto de nuestra vida. ¿Hacia qué van orientadas tus decisiones en este tiempo para con tu propia vida? Para con tu esposa o tu esposo, para con tu economía o para con tus hijos o con cualquier área de tu vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Yo tengo algo que decirte en esta tarde. Primero, en lo particular, Dios tiene un proyecto para ti, hombre o mujer, joven. Desde el momento en el que tú fuiste concebido, Dios te dio un propósito eterno.